La luz de la tarde entraba inclinada por la ventana de madera combada, cortando el aire caliente y quieto de la casa de adobe. Vicente Ferreira da Silva estaba sentado en la única silla que no rechinaba, con los hombros encorvados y las manos ásperas sobre las rodillas. 3 hijos lo miraban en silencio. La carta descansaba sobre la mesa de pino manchada por décadas de uso, con el sello de la notaría San Jerónimo todavía visible en el sobre amarillento. Vicente había trabajado toda su vida en tierras ajenas. Jornalero desde los 12 años, había cortado caña, levantado cosechas de maíz, limpiado corrales y cargado pacas bajo el sol de Guanajuato, sin jamás poseer un metro de tierra propio. Sus manos eran un mapa de cicatrices y callos. Su espalda conocía el peso de la pobreza mejor que cualquier hombre del ejido. La carta hablaba de un testamento, de su tío abuelo Tobías Ferreira da Silva, un hombre ermitaño del que apenas se hablaba en la familia, un hombre que había elegido vivir solo en un rancho apartado, lejos de todos, sin visitas ni despedidas. Vicente recordaba haberlo visto una sola vez, cuando era niño. Un anciano silencioso con ojos hundidos que no sonreía. Ahora ese hombre estaba muerto, y lo había nombrado heredero. José, el hijo mayor de 17 años, fue el primero en romper el silencio. Preguntó si era verdad. Vicente asintió despacio. La esposa de Vicente, Mariana, una mujer delgada y de mirada cansada, apretó los labios. No dijo nada, pero su expresión revelaba desconfianza. Los otros 2 hijos, Lucía de 14 y el pequeño Tomás de 9, permanecieron inmóviles como si la noticia fuera demasiado grande para ser real. Vicente sabía que aquello podía cambiar todo, o podía ser otra trampa más de la vida. La notaría San Jerónimo olía a papel viejo, tinta y humedad atrapada entre paredes de cantera. Vicente entró con el sombrero entre las manos, seguido por Mariana y los 3 hijos. El notario era un hombre delgado de lentes gruesos, con voz formal y gestos precisos. Leyó el testamento en voz alta, con ese tono administrativo que deshumaniza las palabras. Tobías Ferreira da Silva, en pleno uso de sus facultades, legaba al sobrino nieto Vicente Ferreira da Silva la totalidad de su propiedad, el rancho El Ojo Seco, ubicado en las afueras del municipio de San Sebastián del Río Verde, con una extensión de 240 hectáreas, tierras de pastoreo, monte bajo, una casa principal y un pozo. 240 hectáreas. Vicente sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Jamás había imaginado poseer algo así. Ni siquiera había soñado con ello. Mariana lo miró de reojo, con una mezcla de sorpresa y algo que parecía miedo. Pero cuando Vicente firmó los papeles y salió con la escritura en mano, la reacción de los demás familiares fue inmediata y brutal. Un primo lejano que había asistido a la lectura soltó una carcajada seca. Dijo que Vicente acababa de heredar una maldición, que el rancho El Ojo Seco era conocido en toda la región como un lugar maldito, que varias familias habían intentado vivir allí y todas habían huido antes del primer mes, que se escuchaban voces en la noche, que del pozo salían sombras, que la tierra misma estaba enferma. Otros familiares asintieron. Una tía anciana se persignó y murmuró que Tobías había enloquecido allí, que nadie en su sano juicio aceptaría esa herencia, que Vicente debía rechazarla antes de que fuera demasiado tarde. Mariana apretó la mano de Vicente con fuerza. No dijo nada, pero sus ojos pedían claridad. Vicente tragó saliva, miró a sus hijos, 3 bocas que alimentar, 3 futuros inciertos, una vida entera trabajando en tierra ajena, durmiendo en casas prestadas, rogando por trabajo cada temporada. Respondió con voz firme que aceptaba la herencia, que no creía en maldiciones, que si había tierra, había futuro. Los familiares negaron con la cabeza. Uno dijo que Vicente era un necio, otro dijo que ya vería. La tía anciana murmuró una oración mientras salía de la notaría. Vicente guardó la escritura en el bolsillo de su camisa raída y salió con su familia al sol abrasador de Guanajuato. Sabía que acababa de tomar la decisión más importante de su vida. El viaje duró 2 días completos. Vicente consiguió prestado un camión destartalado que quemaba aceite y hacía un ruido infernal. Cargaron lo poco que tenían: 3 colchones viejos, una estufa de gas, ropa en costales, algunos trastes de peltre y las herramientas de trabajo de Vicente. Mariana iba callada en el asiento del copiloto, con Tomás dormido en su regazo.
José y Lucía iban atrás entre los bultos, mirando el paisaje cambiar de verde a ocre, de poblado a vacío. Si te está gustando esta historia de misterio, legado y verdades ocultas, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Aquí investigamos el pasado, desentrañamos secretos y honramos la memoria de quienes ya no tienen voz. Conforme avanzaban hacia el norte, el paisaje se volvía más árido. Menos árboles, menos agua, menos gente. San Sebastián del Río Verde era un pueblo pequeño, polvoriento, con calles de tierra y casas bajas de adobe. Vicente se detuvo solo para preguntar por el camino al rancho. Un anciano sentado en la banqueta lo miró con extrañeza al escuchar el nombre, el Ojo Seco. El anciano señaló hacia el norte, pero no dijo nada más. Su silencio era más elocuente que cualquier advertencia. Siguieron por un camino de terracería que se volvía cada vez más estrecho y descuidado. Nopales crecían a los costados, mezquites retorcidos se alzaban como esqueletos. El sol comenzaba a bajar cuando finalmente vieron la casa. Era más grande de lo que Vicente había imaginado. De un solo piso, con paredes gruesas de adobe y cantera, techo de vigas de madera y teja rota. Las ventanas estaban cerradas con tablones. La puerta principal colgaba torcida de una sola bisagra. Alrededor, la tierra se extendía en silencio, interrumpida solo por matorrales y rocas. Y en el centro del terreno, a unos 50 metros de la casa, estaba el pozo. Era una estructura circular de piedra, con un brocal de medio metro de altura, sin techo ni malacate. Parecía una boca abierta en la tierra. Vicente lo miró desde lejos y sintió un escalofrío sin razón aparente. Mariana bajó del camión con Tomás en brazos. Lucía y José saltaron de la parte trasera. Nadie dijo nada. El silencio del lugar era denso, como si el aire mismo estuviera esperando algo. Vicente abrió la puerta de la casa con esfuerzo. Adentro olía a humedad, polvo viejo y algo más difícil de definir. Un olor a encierro, a abandono, a tiempo detenido. Había muebles cubiertos con sábanas grises, una estufa de leña oxidada, una mesa larga de madera maciza. Las paredes estaban manchadas por filtraciones. En un rincón había una puerta cerrada con candado. José preguntó por qué estaba cerrada. Vicente no supo qué responder. Pasaron la tarde limpiando, barriendo, abriendo ventanas. Mariana preparó frijoles en la estufa de gas, mientras Lucía intentaba quitar las telarañas del techo con una escoba vieja. Tomás jugaba en el patio, lanzando piedras a los matorrales. Cuando cayó la noche, el silencio del rancho se transformó en algo más. Vicente estaba acostado en el colchón, mirando el techo de vigas oscuras. Mariana dormía a su lado, con Tomás entre ambos. José y Lucía estaban en el otro cuarto, en colchones sobre el suelo de tierra. El viento comenzó a soplar. No era un viento normal. Era un silbido largo, agudo, que se colaba por las rendijas de las ventanas y las grietas de las paredes. Vicente se incorporó. Escuchó algo más. Un golpe seco, luego otro. Venían de afuera. Se levantó despacio, con el corazón acelerado, y caminó hasta la ventana. La luz de la luna iluminaba el patio. No vio nada, pero el golpeteo continuaba, rítmico, metálico. Mariana despertó. Preguntó qué pasaba. Vicente le pidió que se quedara quieta. Entonces escuchó algo más, un murmullo. Venía del pozo. No eran palabras claras. Era un sonido bajo, continuo, como si alguien hablara en voz baja desde el fondo de la tierra. Vicente sintió un nudo en el estómago. Quiso convencerse de que era el viento, pero sabía que no lo era. Mariana se levantó también. Escuchó, palideció. Preguntó si Vicente también lo oía. Él asintió. Esa noche nadie durmió bien. Tomás lloraba en sueños. Lucía despertó 2 veces asustada. José se quedó despierto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Al amanecer, Vicente salió al patio con un nudo en el pecho. El sol apenas comenzaba a subir, tiñendo el horizonte de naranja y rosa. Caminó hacia el pozo con pasos lentos. Se asomó. Era profundo, pero no tanto como esperaba. Podía ver el fondo, no había agua, solo tierra seca, piedras y algo más. José salió detrás de él, se acercó al brocal y también miró. Frunció el ceño. Dijo que no parecía tan hondo, tal vez 5 o 6 metros. Vicente asintió. José señaló hacia abajo. Dijo que parecía haber algo enterrado, una forma rectangular, como un cofre o un bulto cubierto de tierra.
Vicente sintió que el aire se volvía más pesado. Preguntó si José estaba seguro. El muchacho asintió. Mariana los llamó desde la casa. Desayunaron en silencio. Frijoles refritos, tortillas duras, café aguado. Nadie mencionó los ruidos de la noche, pero todos los recordaban. Vicente sabía que tenía que hacer algo. No podía vivir así. No podía criar a sus hijos en un lugar donde el miedo gobernaba las noches. Necesitaba respuestas. Decidió ir al pueblo. San Sebastián del Río Verde despertaba lento bajo el sol de la mañana. Vicente caminó por la calle principal, pasando frente a casas cerradas, perros flacos echados en las banquetas, ancianos sentados en sillas de plástico. Se detuvo frente a la tienda de abarrotes, un local pequeño con anuncios descoloridos de refrescos y cigarros. Entró. El tendero era un hombre de mediana edad, barrigón, con bigote grueso y mirada suspicaz. Vicente pidió un refresco y después de pagar, mencionó que acababa de heredar el rancho El Ojo Seco. El tendero dejó de contar las monedas. Lo miró fijamente. Preguntó si estaba seguro de lo que acababa de decir. Vicente asintió. Explicó que su tío abuelo Tobías le había dejado la propiedad, que acababa de mudarse con su familia. El tendero negó con la cabeza. Dijo que Vicente no sabía dónde se había metido, que ese rancho llevaba décadas abandonado, que la gente del pueblo no se acercaba allí ni aunque les pagaran, que las historias que se contaban eran demasiadas para ser todas mentira. Vicente preguntó qué tipo de historias. El tendero se inclinó sobre el mostrador, bajó la voz. Dijo que en los años 50 el rancho había sido próspero, que Tobías había vivido allí con su familia, que había agua, ganado, trabajadores. Pero algo pasó, algo que nadie quería recordar. Las familias comenzaron a irse. Decían que escuchaban voces, que veían sombras salir del pozo, que el ganado moría sin razón, que los niños se enfermaban. Vicente sintió un escalofrío. Preguntó si alguien sabía qué había pasado realmente. El tendero se quedó callado un momento. Luego dijo que había alguien que sabía. Don Agustín, el único sobreviviente de aquella época. Un anciano que vivía solo en las afueras del pueblo, en una casa de adobe al final del camino viejo. Dijo que si Vicente quería respuestas, tenía que hablar con él, pero advirtió que don Agustín no hablaba con cualquiera, y que la historia del pozo era mucho más antigua y oscura de lo que Vicente podía imaginar. Vicente salió de la tienda con el refresco sin abrir en la mano y un peso nuevo en el pecho. Miró hacia el horizonte, donde el rancho El Ojo Seco esperaba en silencio. Sabía que no podía regresar sin saber la verdad. Caminó por el pueblo hasta encontrar el camino viejo que el tendero había mencionado. Era un sendero polvoriento, bordeado por magueyes y nopales. Al final, casi oculta entre los arbustos, había una casa pequeña de adobe con techo de lámina. El portón estaba abierto. Vicente se detuvo frente a la entrada. Gritó un saludo. Nadie respondió. Avanzó despacio, con el corazón latiendo fuerte. Vio a un anciano sentado en una silla de madera bajo la sombra de un mezquite. Tenía el rostro surcado de arrugas profundas, el cabello blanco y ralo, las manos nudosas descansando sobre un bastón. Don Agustín. El anciano levantó la vista. Sus ojos eran claros pero cansados, como si hubieran visto demasiado. Preguntó qué quería Vicente. Vicente se quitó el sombrero. Explicó quién era, que había heredado el rancho El Ojo Seco, que necesitaba saber qué había pasado allí, que su familia no podía vivir con miedo. Don Agustín lo miró largo rato. Luego hizo un gesto para que se sentara. Si esta historia te está atrapando y quieres saber cómo termina, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí no dejamos cabos sueltos. Aquí llegamos hasta el final de cada misterio. Vicente se sentó en el suelo frente al anciano. Don Agustín comenzó a hablar con voz ronca, pausada, como si cada palabra le costara. Dijo que había trabajado en el rancho El Ojo Seco cuando era joven, que en aquellos tiempos el lugar era diferente. Había agua en el pozo, había vida. Tobías era un hombre duro pero justo. Su esposa, doña Carmela, era una mujer bondadosa. Tenían 2 hijos, pero en 1957 algo cambió. Don Agustín hizo una pausa. Sus ojos se perdieron en el horizonte. Dijo que hubo una sequía terrible, que el agua del pozo comenzó a bajar, que Tobías, desesperado, decidió excavar más profundo. Contrató a unos hombres del pueblo. Cavaron durante semanas.
Un día encontraron algo. No era agua, era una caja de metal, vieja, oxidada, enterrada a varios metros bajo tierra. Los hombres la sacaron. Tobías la abrió. Adentro había documentos, muchos documentos, escrituras antiguas, registros, cartas y algo más, un testamento. Don Agustín se detuvo. Miró a Vicente con intensidad. Dijo que aquel testamento probaba que el rancho El Ojo Seco no había pertenecido siempre a la familia Ferreira da Silva, que había sido arrebatado décadas atrás mediante un fraude legal, que la familia original, los Mendoza, había sido despojada de sus tierras por un juez corrupto y un abogado sin escrúpulos, y que el bisabuelo de Tobías había sido cómplice. Vicente sintió que el suelo se abría bajo él. Preguntó qué había hecho Tobías con esa información. Don Agustín cerró los ojos. Dijo que Tobías intentó hacer justicia, que buscó a los descendientes de los Mendoza, que quiso devolverles las tierras, pero el abogado que había ejecutado el fraude original todavía tenía poder en la región. Un hombre llamado Servando Ochoa, influyente, temido, con conexiones políticas. Ochoa amenazó a Tobías. Le advirtió que si revelaba la verdad, su familia sufriría, y cumplió su palabra. Don Agustín abrió los ojos. Dijo que una noche, la esposa de Tobías y sus 2 hijos murieron en un incendio. Oficialmente fue un accidente, pero todos sabían la verdad. Tobías enloqueció, cerró el rancho, despidió a todos los trabajadores, volvió a enterrar la caja en el pozo, juró que nadie más la encontraría, y vivió solo, esperando a que alguien de su sangre viniera a terminar lo que él no pudo. Vicente tragó saliva. Preguntó si Servando Ochoa seguía vivo. Don Agustín negó con la cabeza. Dijo que había muerto hacía 10 años, pero que su hijo, Heriberto Ochoa, había heredado su poder, que controlaba gran parte de las tierras de la región, que tenía al juez local en el bolsillo, y que si Vicente sacaba esa caja del pozo, Heriberto haría lo mismo que su padre. Vicente sintió el peso de esas palabras como una losa sobre el pecho. Preguntó qué debía hacer. Don Agustín lo miró con tristeza. Dijo que esa decisión solo Vicente podía tomarla, que podía quedarse callado, vivir en el rancho y criar a sus hijos en paz, o podía abrir el pozo, sacar la verdad y enfrentar las consecuencias. Pero advirtió que una vez que la verdad saliera, no habría vuelta atrás. Vicente regresó al rancho al atardecer. Mariana lo esperaba en la entrada, con los brazos cruzados y el rostro tenso. Preguntó dónde había estado. Vicente le contó todo. Mariana palideció. Dijo que debían irse, que esa tierra no valía la vida de sus hijos, que no importaba cuántas hectáreas tuvieran si vivían con miedo. José, que había escuchado desde la puerta, se acercó. Dijo que no quería huir, que toda su vida habían huido, de patrones, de deudas, de injusticias, que si su tío abuelo había guardado esa verdad para ellos, tenían que honrarla. Lucía y Tomás miraban en silencio. Vicente se quedó callado. Miró hacia el pozo, iluminado por la luz anaranjada del atardecer. Sabía que José tenía razón. Sabía que huir sería traicionar a Tobías, traicionar a los Mendoza, traicionar a todos los que habían sufrido injusticia en esas tierras. Esa noche, después de que todos se durmieron, Vicente salió al patio con una lámpara de mano. Caminó hasta el pozo, se asomó. El murmullo seguía allí, bajo, constante, como un susurro de voces antiguas. No era el viento, era la memoria. A la mañana siguiente, Vicente tomó una decisión. Llamó a José. Entre ambos bajaron al pozo con cuerdas y palas. Mariana observaba desde arriba, con el rostro pálido. Lucía sostenía a Tomás de la mano. La tierra estaba compacta, pero después de una hora de trabajo, la pala de José golpeó algo metálico. Vicente sintió que el corazón le daba un vuelco. Entre ambos despejaron la tierra. Era una caja de metal, oxidada, pesada, con un candado antiguo ya carcomido. La subieron con esfuerzo. Vicente la abrió con una piedra. Adentro estaban los documentos. Escrituras antiguas con sellos de cera, cartas manuscritas, registros notariales. Un testamento firmado en 1898 por don Esteban Mendoza, declarando que el rancho El Ojo Seco pertenecía a su familia desde hacía generaciones, y una carta del abogado Servando Ochoa dirigida al bisabuelo de Tobías, detallando el fraude, cómo habían falsificado firmas,
sobornado al juez y despojado a los Mendoza de su tierra. Era la prueba completa. Vicente temblaba. Mariana se cubrió la boca con las manos. José miró a su padre con ojos brillantes. Pero entonces escucharon el ruido de un motor. Un camión negro se detuvo frente al rancho. Bajaron 3 hombres. El que iba al frente era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con botas de piel y sombrero tejano. Sonreía, pero sus ojos eran fríos. Heriberto Ochoa se acercó despacio, con las manos en los bolsillos. Saludó a Vicente con falsa cortesía. Dijo que había escuchado que tenían visita nueva en el rancho, que era una lástima que Vicente se hubiera mudado a un lugar tan incómodo. Vicente no respondió. Heriberto miró la caja abierta. Su sonrisa se congeló. Dijo que esa caja no debía haber salido nunca del pozo, que Tobías había sido un necio y que Vicente estaba cometiendo el mismo error. Ofreció comprar el rancho. Dijo que pagaría un buen precio, que Vicente podría irse con su familia a vivir en paz, que no tenía sentido buscar problemas. Vicente lo miró a los ojos. Respondió que el rancho no estaba en venta. Heriberto dejó de sonreír. Dijo que Vicente no sabía con quién estaba tratando, que en esa región él decidía quién tenía tierra y quién no, que el juez, el presidente municipal y el registro de la propiedad eran sus amigos, que esos papeles viejos no valían nada. José dio un paso al frente. Dijo que valían la verdad. Heriberto lo miró con desprecio. Dijo que la verdad no alimentaba familias, que Vicente tenía 3 días para aceptar su oferta. Luego se dio la vuelta y subió al camión. Antes de irse, gritó que si Vicente insistía, se arrepentiría. El camión se alejó en una nube de polvo. Vicente sintió que las piernas le temblaban. Mariana lo abrazó. José apretó los puños. Lucía lloraba en silencio. Esa noche, Vicente no durmió. Sabía que Heriberto cumpliría su amenaza. Sabía que no podía ganar en los tribunales locales. Sabía que necesitaba ayuda. A la mañana siguiente, tomó los documentos y viajó a la capital del estado. Buscó a un periodista que había leído en el periódico, un hombre que investigaba casos de corrupción rural. Le mostró todo. El periodista revisó los documentos con atención. Dijo que era un caso explosivo, que Heriberto Ochoa había acumulado poder durante décadas mediante despojos similares, que si publicaban esto, muchas familias podrían recuperar sus tierras. Pero advirtió que Heriberto no se quedaría de brazos cruzados. Vicente asintió. Sabía el riesgo, pero también sabía que no podía vivir con miedo, que sus hijos merecían ver que la justicia era posible. El periodista publicó la investigación una semana después. El artículo detallaba el fraude histórico, los documentos encontrados en el pozo, la complicidad del bisabuelo de Tobías y las amenazas de Heriberto Ochoa. Incluía testimonios de otras familias despojadas. La reacción fue inmediata. Medios nacionales reprodujeron la historia. Organizaciones de derechos humanos se interesaron. La Fiscalía Estatal abrió una investigación. Heriberto Ochoa intentó desmentir todo. Contrató abogados caros. Presionó a políticos. Pero los documentos eran irrefutables. 3 meses después, un juez federal ordenó la devolución de las tierras a los descendientes legítimos. Vicente localizó a los Mendoza, una familia dispersa, empobrecida, que había perdido la esperanza hacía décadas. Vicente les entregó las escrituras. Ellos lloraron, abrazaron a Vicente, dijeron que su tío abuelo Tobías había sido un hombre justo, que su memoria sería honrada. Vicente sintió una paz profunda. No era dueño de 240 hectáreas, pero había hecho lo correcto. Había roto la cadena de injusticia, había honrado la verdad. Los Mendoza le ofrecieron quedarse en el rancho, trabajar la tierra con ellos, compartir la cosecha. Vicente aceptó. Esa noche, de regreso en el Ojo Seco, Vicente salió al patio. Caminó hasta el pozo. El murmullo había desaparecido. El silencio era limpio, tranquilo, sin fantasmas. Mariana salió de la casa y se paró junto a él. No dijeron nada. Solo miraron las estrellas. José, Lucía y Tomás jugaban en el patio. Sus risas llenaban el aire. Vicente supo que su tío abuelo Tobías podía descansar en paz, que la memoria de doña Carmela y sus hijos había sido honrada, que el rancho El Ojo Seco ya no era un lugar maldito, era un lugar de verdad. Si esta historia te conmovió, te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete, comparte
y déjanos en los comentarios qué injusticia crees que merece ser contada. Aquí honramos la memoria, buscamos la verdad y creemos en la justicia, por lenta que sea.